Génesis 15, versículo 1 al 6. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. Di conmigo, en visión. No, dilo más fuerte, en visión. Diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Y luego vino a él palabra de Jehová. Di conmigo, vino a él palabra de Jehová, diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, y si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Aleluya. Creyó a Jehová y le fue contado por justicia. La carta a los Romanos, en su capítulo 4 y versículo 18, nos habla de este mismo acontecimiento. Nos habla de Abraham, de cómo fue la manera en que él creyó. Génesis nos está diciendo a nosotros que Dios sacó a Abraham afuera, lo sacó de la tienda donde estaba, donde probablemente estaba deprimido, estaba triste, estaba mirando su condición, porque en medio de situaciones difíciles lo que naturalmente hacemos es comenzar a ver nuestra circunstancia, nuestras posibilidades, nuestros recursos. Y no es la excepción con esos grandes hombres de la Biblia, son seres humanos también. Y en ese momento tan difícil para Abraham, había tenido una promesa. Hacía unos 15 años atrás, tenía la promesa de que Dios le iba a dar descendencia, le iba a dar naciones. A sus 75 años, Abraham. Pero pasaron los años y eso parecía no llegar, parecía lejos de cumplirse, cada vez más distante. Y Abraham seguramente en la tienda estaba viendo su físico, su condición. Ya estaba viejo, más viejo. Su cuerpo probablemente podía verle el desgaste de los años. Pero más desgastado que eso estaba su mente, pensando en que probablemente no lo iba a lograr. Pero dice Romanos 4, 18, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. No está hablando de otro momento. No, la carta a los Romanos no está hablando de cuando Dios en Génesis 12 le da la promesa a Abraham. No, está hablando de este momento, cuando años después Dios regresa para sacarlo de la condición donde se encontraba, porque ahí es donde Dios le dice, si puede contar las estrellas, así será tu descendencia. Si puede contarla, así será tu descendencia. Y dice la carta a los Romanos, él creyó conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Una palabra que a él le cambió la vida. Un mensaje que a él le hizo ver todo de una perspectiva diferente. Él creyó en esperanza contra esperanza. En otras palabras, él creyó aunque humanamente parecía imposible. Porque hay veces que Dios nos da una palabra y usted y yo la creemos, pero vemos que sí hay posibilidades.
Pero de lo que dice es esperanza contra esperanza, está diciendo que Abraham creyó aunque humanamente parecía imposible. Dice el versículo 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o a la esterilidad de la matriz de Sara. Nos deja ver, Romano, qué es lo que él estaba viendo. Las razones por las que él estaba deprimido, por las que él estaba encerrado en la tienda, no tenía más que ver que con el asunto de cómo él estaba viéndose viejo. Su cuerpo, que estaba ya como muerto, estaba viendo a la matriz de Sara, que era estéril. Pero tan pronto él oyó la palabra: mira las estrellas, cuéntalas, así será tu descendencia, así será tu descendencia. En ese momento él ya no estuvo viendo lo que sus ojos podían ver, su conocimiento lo hizo a un lado y empezó a creer lo que Dios le había dicho. Nuestro cuerpo, 5 sentidos tiene. Y si tiene uno más, me dice. La vista, el tacto, el gusto, el oído. Todos ellos a nosotros nos dan información. Nos viene una información y en base a esa información actuamos. Usted queda mirando y dice: está feo el lugar. Te dijeron que era ahí, pero llegaste y lo ves y dices: está feo, la colonia es terrible, es casi imposible de llegar. Empieza a ver información. Tú tomas algo con la mano y está caliente y dices: ah, está caliente. Hay información. Nuestros sentidos nos dan información que nuestro cerebro procesa y nos hace tener pensamientos o nos hace reaccionar por la información que recibimos. Está nuestra alma también. Te pongo un ejemplo. Un día muy lluvioso, usted está dentro de la casa bien cerrada, y usted ve afuera que está lloviendo y que hay aire, y es allá por ese mes de diciembre, y su vista le está a usted diciendo que está lloviendo, y su oído también le dice que está lloviendo, pero hay una información que no le está dando, no le dice que afuera está frío. ¿Cómo es que sabe usted que afuera está frío? El alma, el conocimiento, el intelecto. Usted sabe que si es temporada de invierno y afuera está lloviendo y hay viento, usted ya sabe que hay frío afuera, que hay que salir cubierto, hay que salir arropado. Pero hay algo más superior a ello. Hay información que tus sentidos no te van a dar. Hay información que tu conocimiento, que tu intelecto no te va a poder arrojar. Y para eso nos fue dado el Espíritu. Por eso nos fue dado el Espíritu Santo, porque Él no solamente tiene el conocimiento de lo natural, tiene un conocimiento de lo sobrenatural. Él conoce aún lo profundo del corazón de Dios. Tus sentidos no te pueden decir qué es lo que Dios está pensando, qué es lo que Dios quiere. Tu conocimiento no te puede decir qué es lo que Dios quiere, pero el Espíritu, Él sí puede decirte lo que Dios anhela de ti, lo que Dios espera de ti y lo que Él tiene preparado para ti. Cosas que ojo no vio, dice Corintios, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que están preparados para los que le aman. Cosas que ojo no vio, ni oído yo. Está hablando de nuestro cuerpo,
la información que nuestro cuerpo nos proporciona. Y lo que está diciendo Corintios, está diciendo lo que Dios tiene preparado para ti, el cuerpo no te lo puede informar. El cuerpo no tiene esa información. El cuerpo no tiene acceso a eso. Ni los ojos ni los oídos, tus sentidos ahí no, ni han subido a corazón de hombre. Tu alma tampoco te lo puede informar, porque no está en la capacidad de ese intelecto. Pero el siguiente versículo dice, pero a nosotros, ¿a quiénes? A nosotros nos han sido reveladas por el Espíritu. Son cosas que tu cuerpo, lo que Dios tiene preparado para ti, tu cuerpo probablemente va a decir, no, no es por ahí, eso no es así, yo no siento que sea así. Tu intelecto te va a decir, no es posible, eso yo no lo he aprendido, nadie me lo ha dicho, ningún sabio lo ha interpretado así. Pero viene el Espíritu y el Espíritu dice, así dice el Señor, esto es lo que va a acontecer, esto es lo que va a pasar. Diga conmigo, lenguaje profético. Eso es lo que Dios usa. Esa es la manera en la que Dios habla. Es un lenguaje profético. Cuando el Señor estaba hablando con Aarón y con María, aquella ocasión que ellos estaban murmurando contra Moisés, el Señor le dice a ellos, cuando en mi pueblo cuando haya entre vosotros profetas de Jehová, dice Números 12, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No hacía Moisés, pero el asunto es que dice, cuando haya profetas, cuando haya algo que yo tenga que revelar, cuando haya algo que yo quiero que ustedes sepan, yo lo voy a hablar proféticamente. Cuando haya algo que yo quiero que ustedes sepan, yo se los voy a hablar proféticamente y lo voy a hablar en sueños o lo voy a hablar en visiones. Así que hay ocasiones que en sueño Dios te va a mostrar lo que va a acontecer. Dios te va a mostrar lo que tiene preparado para ti. Dios te va a mostrar si tienes que cuidarte de algo, o Dios te va a mostrar si tienes que prepararte para la bendición que tiene preparada para ti. Lenguaje profético. No lo entiende tu cuerpo. No lo va a entender tu alma. Pero si tienes el Espíritu de Dios, Él lo va a entender. Él va a entender ese sueño. Él va a entender esa visión. Porque esa es la manera en la que Dios habla. El libro del profeta Amós dice, Amós capítulo 3 versículo 7, porque no hará nada Jehová el Señor sino sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y de ahí dice el versículo 8, y si león ruge, ¿quién no temerá? Y si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Lo que el Señor está diciendo, ustedes tienen que entender que hay un lenguaje que está por encima de lo que tu cuerpo puede entender, está por encima de lo que tu alma puede soportar, y ese lenguaje es el lenguaje del Espíritu, es el lenguaje profético, y solamente los que buscan a Dios con todo su corazón pueden entenderlo, pueden recibirlo. Hay un lenguaje que Dios está hablando. A veces no es que Dios no está hablando, es que está hablando un lenguaje que para muchos ya no existe. Dile al que está a tu lado, Dios sí está hablando. Asegúrate de tener el lenguaje correcto, porque el lenguaje de Dios es un lenguaje profético. Él llama las cosas que no son
como si ya fuesen. Ese es el lenguaje profético. Él lo dice antes de que suceda, para que cuando suceda, dice Jesús en Juan 14, 29, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Él lo habla antes. Ese es el lenguaje de Dios. Ese es el lenguaje profético. Antes de que suceda. Dios habla el milagro antes que la enfermedad se quite. Dios habla de la solución mientras el problema todavía está intenso. Dios habla de renovar tu fuerza cuando todavía viene arrastrando usted los pies. Y cuando usted no entiende el lenguaje y Dios le habla de que le está renovando la fuerza y usted todavía sigue arrastrando los pies, usted dice, ¿qué le dice su cuerpo? ¿Sucedió? No sucedió. Usted va caminando como que no tiene fuerza. Y algunos saben con lo que estoy hablando. Usted va, su cuerpo va caminando como que no tiene fuerza y de pronto el cielo comienza a emitir un sonido. El Espíritu comienza a hablar y le comienza a hablar un lenguaje profético. Y el lenguaje profético es: renuevo tus fuerzas, dice el Señor. Pero el cuerpo sigue así y dice el cuerpo: no, eso no sucedió. El alma, el intelecto dice: si hubiera sucedido, ya estarías caminando mejor. Si Dios te hubiera quitado el dolor, ya no lo estarías sintiendo. Si Dios arregló el problema, ¿por qué todavía sigue así? Pero el Espíritu te está diciendo, el lenguaje profético te está diciendo: Dios dice ya está hecho. Y cuando Él dice que ya está hecho, espéralo, porque se va a manifestar. Pero cuando usted no entiende ese lenguaje, usted se va al lenguaje del cuerpo y el cuerpo le dice: no pasó. La oración no fue de poder. Se alocó el que te habló. ¿Y cuántas cosas no comienzan a venir? Simple y sencillamente porque usted no está entendiendo el lenguaje que el Espíritu está hablando. Y el Espíritu no puede venir a hablarte de un lenguaje natural, porque Dios es sobrenatural. Dios está por encima de lo natural. Aunque también lo natural está bajo su gobierno. Es por eso que Él habla el lenguaje profético en el Espíritu. Y lo natural tiene que recibirlo, tiene que obedecerlo. Por eso le dijo allá en Génesis a la tierra: produce plantas, produce hierba. Y comenzó a suceder, porque Él habló un lenguaje profético, pero impactó lo natural. Dios va a hablarle a tu situación en lo profético, en el ambiente espiritual, y en lo natural va a tener que obedecer si tú eres capaz de creer. Un lenguaje profético. Y di conmigo: y una mentalidad de milagros. Porque puede haber un lenguaje profético de parte de Dios, pero si no hay una mentalidad de milagros de parte tuya, no va a suceder. Lenguaje profético, mentalidad de milagros. Y prepárese para recibir lo que Dios le prometió. Porque Dios está soltando un mensaje profético. Dios está soltando una palabra. Dios está soltando una promesa. Pero si la mentalidad de usted es carnal, es natural, no lo va a recibir. Le puedo poner el ejemplo muy claro: el día que Josafat y Acab vinieron con Eliseo cuando se les había acabado el agua en el desierto, que iban camino a la batalla. Llegan con Eliseo
Y le dice Josafat, le dice al profeta Eliseo, le dice: ¿hay alguna palabra de parte de Jehová para nosotros? Se nos acabó el agua. Y Eliseo dijo: tráigame un tañedor, tráigame a uno que toca un instrumento de cuerda, tráigame al que toca la guitarra, tráigame al que toca el arpa, al que toca la lira, tráiganlo acá. Y Eliseo dice que el Espíritu viene sobre Eliseo y Eliseo comienza a decir: hagan en este valle muchos estanques. El alma, el entendimiento, el conocimiento dice: no es posible. Estaban en el valle, estaban en el desierto, es arena. No importa cuánta agua le caiga, va a terminar por absorberlo. Pero le dice también el profeta: y por la mañana van a estar llenos de agua. No van a haber viento, ni van a haber lluvias, pero en la mañana van a estar llenos de agua. De lo que Dios quería asegurarse a través de la palabra profética era que ellos dejaran que su espíritu se conectara con el Espíritu de Dios. Era que ellos pudieran entender el lenguaje que Dios estaba hablando. ¿Por qué? Porque si comienza a soplar viento, ellos dicen: hey, es seguro. Es más, si le empieza a pegar un norte ahorita, ¿usted qué dice inmediatamente? ¿Ah? Estuviéramos en una temporada de sequía terrible y se levantara el profeta diciendo: dice el Señor que hoy va a llover. Y usted se queda unos instantes como será, no será, pero de pronto se nubla y empieza un norte. Usted dice: aleluya, ¿qué? Va a llover. Seguro que llueve, sí, seguro que va a llover. Pero de pronto empieza una brisita y ¿qué? Se va a venir un aguacero, porque ya el cuerpo te está dando información. Pero eso ya no se llama fe. Tuvo que verlo para creerlo. Y entonces el profeta le dice: no vas a haber viento, ni vas a haber lluvia, pero en la mañana van a estar llenos. Les está hablando un lenguaje profético. Pero hacía falta la mentalidad de milagros. Y la mentalidad de milagros no se tiene que limitar a lo que tus sentidos te dicen. La mentalidad de milagros no se tiene que limitar a lo que tu intelecto te dice, a lo que tu alma te dice. Porque si Dios da la palabra profética, el lenguaje profético, pero ellos no tienen la mentalidad de milagro, ellos no se hubieran movido, porque hubieran dicho: bueno, ¿cómo hago estanques si estamos en la arena? ¿Cómo dice que va a llover si ni va a venir viento ni va a haber lluvia? ¿Cómo dice que va a estar lleno si ni va a haber viento ni va a haber lluvia y en el desierto no hay manantiales? La mentalidad de milagro es una mentalidad de espíritu. La mentalidad de milagro es una mentalidad que puede tener la gente que tiene el Espíritu de Dios, que le crea al Espíritu de Dios, que entiende que Dios no es natural, que entiende que su Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Y está la palabra profética y está la mentalidad de milagros. No sé si ellos traían con qué hacer hoyos o los hicieron con las manos. La Biblia no dice eso. O usaran sus espadas, sus cuchillos, sus armas, no sé. Pero lo que ellos hicieron fue inmediatamente después de apartarse del profeta. Ellos fueron al valle y ellos comenzaron a hacer estanques, comenzaron a hacer hoyos, pozas en la arena. Y no estaban preocupados por si se estaba nublando, por si había viento o por si había ya una lluvia. A ellos eso no les importaba. Ellos sabían que se había soltado una palabra y que esa palabra profética tenía el poder para hacer que la tierra brotara agua. Aleluya. A usted no le ha faltado un lenguaje profético. Porque Dios nos ha estado hablando. Lo que nos ha faltado muchas veces es una mentalidad de milagros. Porque Dios nos manda a hacer algo.
Pero nos detenemos a pensar, ¿será? Si será de Dios esto, ¿no será de Dios? Suena muy loco como para venir del Señor. Y yo digo, si suena bastante loco es que viene de Dios. Si suena bastante ilógico es que Dios está ahí. Di conmigo, mentalidad de milagros. Hay gente a la que Dios le ha dicho, habla de tu milagro, habla de tu sanidad. Y dice, pero ¿cómo voy a hablar del milagro si todavía tengo la enfermedad? ¿Cómo voy a decir que Dios me sanó si mis sentidos están viendo que todavía estoy enfermo? Pero ha habido gente que se levanta para comenzar a testificar su milagro cuando todavía la enfermedad está sobre ellos. Pero tan pronto comienzan a hablar del milagro, no hay más enfermedad. Porque si tú unes palabra profética, lenguaje profético con una mentalidad de milagro, el cielo va a estar caminando contigo. El cielo se va a estar manifestando a tu lado. Dice Jesús, el reino de los cielos se ha acercado. Lo que Jesús estaba diciendo, lo sobrenatural, está caminando conmigo. Porque el cielo estaba hablando un lenguaje profético, pero Jesús tenía una mentalidad de milagros. Eso es lo que nos ha venido enseñando desde el principio hasta el final. Una mentalidad de milagros. El libro de Reyes, un pasaje muy conocido. En su capítulo 17, versículo 14, Primera de Reyes. Elías llegando a la casa de una viuda en un terrible momento, donde la viuda se preparaba para comer, para degustar su última comida y después de eso dejarse morir. Pero llegó Dios con un lenguaje profético y le dijo: dame de comer, dice Elías. Dame de beber. Cuando dame de beber ella iba, pero le dijo también dame de comer. Y cuando le dijo dame de comer, ella se detuvo. Y le dijo: mi señor, ando aquí juntando unos leñitos para meterme y preparar la última harina que me queda con el poquito de aceite que tengo. Preparar una última torta que es para lo que me alcanza, comérmela yo y mi hijo. Y después de eso dejarnos morir. ¿Había mentalidad de milagros? No había mentalidad de milagros. Y entonces se levantó el profeta soltando un lenguaje profético y le dijo: ve, haz así como dijiste, ve a preparar la torta, pero primero prepárame para mí y tráemela. Eso parece sonar muy egoísta. A veces el lenguaje profético parece sonar egoísta. A veces el lenguaje profético parece como que no está tomando en cuenta la situación que tú estás pasando. Es como cuando tú llegas pidiéndole a Dios finanzas y Dios te pide que tú des. Como que parece que Dios no está enterado que tú no tienes. El lenguaje profético a veces puede resultar contradictorio y es por eso que hay mucha gente que dice que eso ya no está así, que eso ya no existe. Tráeme una torta primero a mí, prepárame primero a mí, y dice el Señor, así dice el Señor. Ahí está el lenguaje profético, así dice el Señor. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Di conmigo, lenguaje profético. La harina no va a escasear, ni el aceite va a disminuir hasta que vuelva a llover. Eran 3 años y medio de sequía y Elías acababa de terminar 6 meses en el Querit. Faltaban todavía 3 años.
La mujer, la mentalidad de la mujer antes del lenguaje profético, la mentalidad de la mujer le alcanzaba para vivir. ¿Cuántos días le gusta a usted sin alimento? 2 o 3 días mientras agoniza. La mentalidad que tenía la mujer le alcanzaba para vivir 2 o 3 días. La última torta y se acabó. Pero llega el lenguaje profético y le dice el Señor: hey, haz esto que te estoy diciendo y no te va a faltar alimento hasta que vuelva a llover. En otras palabras, no te va a faltar alimento durante los próximos 3 años. Aleluya, por los próximos 3 años. Y dice el siguiente versículo: entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. 3 años, iglesia. La mentalidad cambió. La mentalidad cambió. Había una mentalidad de muerte, había una mentalidad natural, pero ahora había una mentalidad de milagro. Y esa mentalidad de milagro puede preservarte vivo. El problema que hemos tenido es ese, que tan pronto Dios dice algo, lo primero a lo que atribuimos es la mentalidad natural. Yo vengo esta mañana a decirle: tu situación está en control de las manos de tu Dios. No, te lo voy a decir de otra manera: tu milagro es una realidad. Lo voy a repetir otra vez: tu milagro es un hecho. Tu sanidad está garantizada. Tu victoria está asegurada. Yo no sé cuántos esta mañana se puedan levantar enarbolando una bandera de victoria. Hay un lenguaje profético para este 2025. Y ese lenguaje profético, como dice, otra vez, ese es el lenguaje profético. Dios mudará mis tiempos. Yo le pregunto esta mañana: ¿tiene usted la mentalidad de milagros? Prepárese para vivir algo diferente en el nombre de Jesús. El que estaba llorando, prepárese para vivir tiempos de alegría. El que estaba en problemas, prepárese para vivir en paz en el nombre de Jesús. Aleluya. Hay un lenguaje profético sonando en el aire. Año 2025. Dios mudará mis tiempos. ¿Dónde está la gente con mentalidad de milagros?